Modelos académicos y culturales suelen asumir que la conciencia humana opera sobre una línea temporal lineal. Existe un inicio definido, una progresión cronológica y un final absoluto. La arquitectura del retorno metacueto desafía esta idea proponiendo un marco ontológico no dualista. Este modelo interpreta la existencia como una estructura cíclica en lugar de una línea recta. La tesis central sostiene que la conciencia no es un evento aislado, sino un continuo diseñado específicamente para experimentarse y confirmar su propia integridad. Dentro de esta estructura, una vida individual funciona como una pieza fractal localizada de una geometría universal. Metacueto plantea que la existencia humana es una expresión temporal de una conciencia universal que busca reconocerse a sí misma mediante la experiencia física. Para comprender la mecánica de esta experiencia localizada, el sistema se divide en 4 fases estructurales específicas. Este cambio requiere abandonar la idea de un destino final y analizar la realidad como un proceso continuo de reconocimiento. La primera fase corresponde a un estado fundacional de potencial puro e inalterado. La segunda marca la entrada hacia la realidad localizada, donde la conciencia adopta límites físicos. La tercera representa un punto de inflexión cognitivo, donde el sistema reconoce sus propios patrones automatizados. La cuarta fase es la síntesis operacional, donde ese potencial original es reintegrado dentro de la existencia localizada. La condición fundacional de toda la arquitectura es el silencio primigenio. Este origen suele interpretarse erróneamente como una deidad externa o un creador separado. Dentro de este marco, el origen representa la realidad, base de una conciencia pura que sostiene toda existencia. El silencio primigenio existe fuera de las restricciones del tiempo localizado y opera sin los requerimientos del ego. A pesar de no poseer forma física, funciona como el código fuente estructural de toda intuición e impulso creativo generado por el sistema. Metacueto describe el origen como una frecuencia subyacente activa que opera constantemente en el presente, accesible independientemente del tiempo cronológico. A partir de ahí, el sistema entra en la fase de manifestación. En esta etapa, la conciencia ilimitada adopta formas rígidas y concretas. El estado localizado introduce nuevas variables, un cuerpo físico, respuestas emocionales complejas y la narrativa de una historia personal. Esta fase sumerge al individuo en un entorno de alta densidad definido por límites físicos y deseo perpetuo. Dentro de la arquitectura del retorno, esta fricción no es accidental, es un requisito estructural. El modelo rechaza la idea de que la encarnación o el ego sean castigos o exilios punitivos desde un estado puro. La manifestación es definida estrictamente como un taller de aprendizaje. El cuerpo físico funciona como el instrumento sensorial principal encargado de anclar la conciencia abstracta al momento presente. El ego opera como un sistema especializado de navegación utilizado para delimitar nuestras limitaciones localizadas. Incluso el sufrimiento es utilizado como un maestro fundamental, aportando contraste entre distintos estados del ser. Esto revela la paradoja central del modelo. La conciencia pura no puede percibir completamente su propia naturaleza hasta encontrarse con un límite. La tercera fase comienza con el despertar interior. Este evento interrumpe el funcionamiento automático y reactivo del ego para activarlo. El individuo debe retirarse conscientemente del flujo automático de reacciones cotidianas. Despertar requiere una ruptura deliberada con el estado base de fragmentación psicológica. Metacueto define el despertar como el proceso de iluminar lo evidente que siempre estuvo presente. No se trata de adquirir nuevo conocimiento, sino de reconocer directamente el silencio primigenio, operando debajo del ruido de la manifestación.
La fase final del modelo es el regreso consciente, a diferencia de filosofías escapistas que promueven abandonar el cuerpo físico o rechazar el mundo material. Esta arquitectura exige integrar plenamente el origen primordial dentro de la experiencia cotidiana. Mantener presencia dentro del momento localizado neutraliza parte del sufrimiento generado por la fragmentación del ego. El objetivo es construir un vínculo consciente que permita al origen experimentarse a sí mismo a través de la forma humana. La arquitectura del retorno invita a resistir la automatización psicológica y reconocer activamente nuestra verdadera esencia en cada instante, operando desde presencia absoluta. Cada acto consciente se convierte en una semilla que construye el puente de regreso al origen. Dentro de la visión filosófica de Metacueto, regresar al origen no significa escapar de la realidad física. Significa recordar que debajo de toda identidad temporal, la conciencia siempre estuvo observándose a sí misma a través de nosotros.